Ser auténtica para mí sería el mensaje, el conocerte o el ser auténtica que no está exento de que a alguien quizá pues no le guste como eres o no resuene contigo o no te acepte. Y eso es algo que para las partes complacientes es muy duro de saber. Es como, ¿qué habré hecho para no gustarle a alguien? ¿Qué habré hecho para que este alguien no quiera estar en mi vida? Pero al final tiene que ver con caminos, con formas de ser, con formas de buscar. En un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para seguir el camino del ser. Bendita Locura pretende ser ese puente entre uno y otro para no perdernos en medio. Soy Lupe García de Vinuesa y deseo con todo mi corazón que este espacio te regrese a ti, a liberar esa bendita locura que tanto el mundo necesita y que tiene las respuestas de tu corazón para que construyas la vida auténtica y mágica que mereces. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis locuras? Yo estoy viendo un árbol gigante en el jardín de la casa de mis abuelos en Tepoztlán. Como dice mi esposo, este es mi hábitat natural. Cada vez que llego dice que muevo la colita como si fuera un perro. Pero realmente sí, llego a esta casa y algo dentro de mí se siente en casa, literal. Descansa mi mente, como que el estar rodeada de naturaleza también hay algo que obviamente se regula. Entonces, bueno, les comparto que estoy en este espacio que me llena el alma, en el que venimos casi todos los veranos. Todos los veranos venimos a México casi los 3 meses y intentamos venir lo más posible aquí, porque literal nos sale más barato que quedarnos en Miami y pagar allá un summer camp, porque trabajo. Entonces ha sido una solución buenísima, además de obviamente poder ver a nuestras familias, estar con nuestros papás, con nuestros hermanos, que los niños puedan crecer relativamente cerca de ellos. Entonces una temporada como sumamente nutritiva para nosotros en muchos sentidos. Y me emociona el tema de la semana, o sea, de esta semana, porque hay una invitada muy especial, una loca sabia, Marta Segreyes, que chance algunas de ustedes ya la conozcan y si no van a tener la fortuna de conocerla. Marta es una escritora que ha escrito 2 libros. Uno se llama Querida mamá, me dueles y Abraza a la niña que fuiste. Así que imagínense cómo estos temas y la manera en la que los aborda desde el título, lo que me gusta esta mujer, que además de ya conocerla, o sea, yo desde hace un rato la conocía porque me encantaba lo que ponía, pues tuve la fortuna de que coincidimos en nuestra certificación de IFS juntas, de ahí como que pues ya pudimos como convivirnos, acompañarnos en procesos como íntimos, personales importantes. Entonces pues ya nació como un cariño más especial, que estoy feliz de que ahora la puedan escuchar y que abordemos este tema tan significativo de cómo nuestra infancia y ese niño interior, esa niña interior, hoy afecta nuestras relaciones. Porque como bien lo saben y bien lo han visto, nuestras relaciones, que como lo hemos platicado anteriormente, no solo son con las personas que amamos, sino con nuestro cuerpo, con el dinero, pero aquí vamos a abordarlo más con las relaciones personales que tenemos. Pero como muchas veces lo que más queremos trascender son esos patrones, esas conductas que hieren nuestras relaciones más cercanas, en las que decimos, ¿cómo puede ser que esta persona que es la que más amo, mi pareja, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano, es la que detona lo peor de mí, ¿no? Y eso es porque nos están espejeando nuestras heridas más profundas y que en la medida que podamos ir a ese origen es que entonces vamos a poder ver esos cambios reales, porque muchas veces podemos pasarnos leyendo todo de trauma, de cómo trascender nuestros patrones, echarnos un curso tras otro y realmente no ver un cambio hasta que empezamos a conectar con esa niña interior, empezamos a abrazarla con todas sus emociones fuertes, difíciles, que etiquetamos en esa caja como difíciles, como malas, como negativas, como demasiado.
y que entonces al realmente darles un espacio es que ocurre esa transformación. En este episodio pues yo le contaba, bueno, de hecho terminé llorando, fue cero planeado. Ya saben que me gusta ser como muy espontánea y de verdad para nada consideré que íbamos a llegar ahí, y les cuento cómo Julia, mi hija, que ha sido, sí, el ser humano que más me ha ayudado a conectar con mis emociones, lo significativo que ha sido para mí. Ayer escuchaba a una mujer que se dedica a acompañar a mamás en sus gritos, en sus emociones de enojo, y me encantó cómo explicaba un momento en el que reventaba ella. No es cierto, fue como un post que ella puso, una descripción de un post en el que narraba a detalle o ahí mismo en el post lo que le pasó una vez, que estaba como tan enojada que gritó palabras muy hirientes y que amenazó con que se iba a ir de la casa. Y creo que cuando ya estaba saliéndose y viendo la cara de que una hija se tapaba los oídos mientras la escuchaba, el otro lloraba, el esposo como con ojos así como muy impactado, y que después de decir que ya, que se largaba, entonces se acercó su esposo con una mirada tan amorosa y la abrazó, y entonces se empezaron a acercar cada uno de sus hijos, tiene 3, hasta que estaba envuelta en sus brazos, y que algo ahí cambió por completo, y fue cuando empezó ya pues a dedicarse a esto fue hace unos años, pero en el que por primera vez a sus gritos alguien le dio un espacio, alguien no los juzgó, alguien a pesar de sus gritos la amó, ¿no? Y ese es el cambio. Ahí es cuando nosotras realmente empezamos a practicar lo que es la recrianza, el convertirnos en nuestras propias mamás, papás, sobre todo ese adulto que contiene esa emocionalidad que es humana, que todos tenemos, ya sea de emociones tanto del enojo como de la tristeza, como de la ira, como de la depresión o la ansiedad, todo aquello que hemos aprendido a negar y reprimir y esconder de alguna forma. Es hoy en la adultez que podemos darle esa mirada amorosa, esa contención, ese reconocimiento, y es solo ahí que ocurre esa alquimia del amor. Es solo ahí que realmente el miedo, que es esa negación, que es ese no quiero voltear a ver mi humanidad, lo puedo voltear a ver, abrazar, y ahí es que el corazón se transforma, y entonces podemos trascender esos patrones, esas conductas, y construir esa locura de vida y esa locura de relaciones que nacimos para vivir desde esa esencia amorosa, que es la que es capaz de sostener eso humano negativo. Cuando estamos parados en el miedo, no es nuestra esencia, ¿no? Seguimos como queriendo evadir nuestra humanidad. Cuando nos conectamos con nuestra esencia amorosa, que tiene esa compasión y que es capaz de reconocer todo lo que somos, lo bajo, lo alto, lo malo, lo bueno, que todos son etiquetas desde la mente, es que realmente se transforma nuestro corazón y cada vez podemos ser más quienes somos, amarnos más en mayor profundidad a nosotros mismos, a nosotras mismas, y por lo tanto a quienes más amamos. Entonces se va viendo esa labor interna en ese espejo de nuestras relaciones y vamos diciendo, wow, esta persona realmente solo quería enseñarme lo que todavía yo no abrazaba en mí. Y entonces se va volviendo ese espacio sagrado de esas relaciones más íntimas, las que más nos desnudan de todo lo que traemos, que si las utilizamos como ese espejo sagrado, como algo que me está enseñando de un espacio mío, una emoción mía que todavía no me atrevo a mirar, a reconocer, a abrazar, entonces se vuelven, ¿no? Es ese terreno sagrado de sanación, de conexión, de profundidad, de crecimiento personal y por lo tanto mutuo. Y cada vez pues nos sentimos más cercanos a esas personas, cada vez podemos mostrarnos más y a la vez reparar, porque todos como humanos, desde nuestras carencias, desde nuestras heridas, desde lo que fue anulado en nuestra infancia, vamos a herir, y ninguno aquí estamos para no herir.
porque todos somos humanos, porque todos tenemos carencias de amor y por lo tanto lo más divino que podemos hacer es esa reparación y ese crecimiento en paralelo junto con esa persona que queremos amar cada vez mejor. Entonces, bueno, me emociona muchísimo dar inicio como a este episodio. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo. Lo grabé hace unas semanas en Miami y nos encantará tanto a Marta como a mí escucharlos de qué les movió, si se quedan con alguna duda, si hay algo que quieran compartir. Somos todo oído para ustedes. Marta, qué ilusión que estés aquí. O sea, no lo puedo creer que literal llevemos desde noviembre. Es que ahora les voy a contar, pero Marta y yo ya la venía siguiendo porque me encanta lo que hace. Y de repente entro a la formación de IFS y uno de los días, no sé si fue el primero o el segundo, la veo ahí la fotito, bueno, no la fotito, a ella misma ahí en la clase y entonces ya le escribo de, Marta, no lo puedo creer, ya te había escrito una vez, me encanta lo que haces. Entonces hicimos toda la formación de IFS juntas, siempre hicimos como mucho clic, bueno, al menos eso yo sentí, nos tocaba hacer como en IFS súper bonito la parte de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Entonces nos hacían equipos donde nos terapeábamos las unas a los otros y en uno de los equipos me tocó con Marta, entonces cada una ya nos conocemos lugares ahí vulnerables y muy sensibles de nuestra infancia y desde entonces habíamos querido vernos para platicar, para ver si hacíamos algo juntas y después de que son casi 8 meses lo hemos conseguido, por lo menos lo hemos conseguido haciendo este podcast y así que puedan ustedes conocer todo lo que hace Marta, que es increíble la labor que hace de trabajar con la niña interior, que al yo dedicarme a un tema de recrianza, obviamente me es muy significativo y me muero de ganas de que nos platique más a fondo cómo trabaja con sus pacientes y todo lo que quiero ahí investigar y que nos cuente. Es autora de 2 libros, pero bueno, ella ya nos va a presentar un poquito de lo que hace, pero los títulos de sus libros van a ver la delicia. O sea, mamá, me dueles, ¿no? ¿Y el otro? Abraza a la niña que fuiste. Abraza a la niña que fuiste, o sea, es que no me pueden gustar más. Así que, querida, gracias de hacerte el hueco y de que ya podamos tener esta plática deliciosa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Siento lo mismo. Además, es como una de esas amigas, ¿no? Que sin conocernos apenas, como que sé que está ahí, ¿no? Entonces han pasado como muchos meses y hemos tenido como las dos muchas ganas, pero también nuestras agendas a veces complicadas, porque somos unas apasionadas del trabajo y de los proyectos y a veces cuadrar ha sido difícil, pero muy feliz de estar aquí y de compartir, que ya tenía ganas yo también. Entonces, Total. nada, pues reafirmar lo que has dicho y además pues yo soy Marta, soy psicóloga y psicoterapeuta. Me he especializado mucho en lo que es apego y trauma, ¿no? Todas las heridas que hay en los vínculos del pasado y en el presente. Y gracias a eso pues acompaño a personas de manera individual y grupal. Incluso también pues tengo la oportunidad de acompañar a otros profesionales, ¿no? De la educación o de la salud, pues ayudándoles con el enfoque, ¿no? Y la educación emocional, como transfiriendo todo lo que yo sé, y también con los libros, ¿no? Con Querida mamá, me dueles y con Abraza a la niña que fuiste. Y hace reciente, lo que pasa que de momento solo está en España, que es el diario de la niña que fuiste, que son como más un cuaderno de actividades pues para esa niña interior, ¿no? Desde un lugar de relatos, de ejercicios y como muy práctico. Y nada, que ha salido como este mayo. Pero bueno, esto es un poco en resumen lo que me dedico a hacer. Me encanta, Marta. Empecemos por eso, como hay de hecho un video que tú tienes en tu perfil de Instagram que amo porque es muy representativo para todas las personas que no entienden lo que es su niño o su niña interior, de que creo que es una serie de Disney o algo así. Cuéntanos un poquito de eso y cómo se relaciona al trabajo que tú haces con las personas. Pero si puedes, cuéntanos como descriptivamente primero ese video que es para mí muy representativo y muy claro. Es que con la comunidad de Instagram, ¿no? Pues hay muchas personas que cuando ven algún vídeo donde se habla de niña interior, ¿no? De niña interna y demás, como que ya me lo mandan, ¿no? Es como, esto es de lo que tú hablas, esto es lo que tú me has enseñado, esto es lo que tú dices. Entonces, hubo una persona que me habló de esta serie, que era una serie como que para nada la hubiera visto pensando que había este trasfondo, ¿no? Porque era una serie, se llama 911, creo, como de una estación de bomberos,
Entonces hay una sesión donde una de las protagonistas está como luchando por su ascenso en el trabajo, ¿no? Entonces se está poniendo como muy exigente con ella misma, también le está haciendo como algunas jugarretas a los compañeros para que no puedan acceder a ese puesto, está descuidando su relación de pareja porque está entrenando mucho, hasta que un día se desmaya, ¿no? Es como que está enfocada en lo que tiene que conseguir, ¿no? Y en una de las sesiones, ¿no? Que la gente le va diciendo, oye, esto sería beneficioso para ti, que puedas hablar con alguien, tal, y cuando se desmaya, ¿no? Que tienen que ingresarla en el hospital, entonces ya no le queda otra que va a verla esa psicóloga a su casa, ¿no? Entonces, cuando están hablando un poco de lo exigente que es ella, lo perfeccionista, por qué ha dado todo para ese ascenso, qué tan importante era para ella, qué significado había, le empieza como a contar, ¿no? Cuál es la primera historia que ella tiene como de perder, de ganar, ¿no? Dónde se relaciona todo eso. Y ella recuerda como que estaba viendo a su padre cómo se ponía de feliz y de contento cuando una prima suya ganaba una carrera, ¿no? Es decir, o sea, yo nunca había visto a mi padre tan contento por algo que había hecho yo, ¿no? Entonces, en esa sesión, la psicóloga le dice, fíjate qué inteligente fue tu niña interior, ¿no? Qué inteligente fuiste, que admiro mucho a la niña que fuiste, porque es que ya se dio cuenta de lo que tenía que hacer para ser querida, ¿no? Que era como ganar, ser la mejor, esforzarse al máximo. Mira, se me ponen los pelos de punta como de recordarlo, ¿no? De decir como, esto es lo que tengo que hacer para ser querida, ¿no? Entonces, en un ejercicio como con la psicóloga, ¿no? Le dice, oye, estas son las enseñanzas que tu padre le dio a tu niña en la infancia, pero no tienen por qué ser las enseñanzas que permanezcan contigo, ¿no? ¿Te parece si puedes hacer algo para recriar, ¿no? Reparentar a esa niña y a curarla? Entonces, como que se imagina que la tiene ahí entre sus brazos y que dice, te quiero y me da igual que ganes o que pierdas porque siempre tienes valor y eres suficiente para mí, ¿no? Entonces, esa manera de recuperar y reparar escenas a las que no podemos volver, pero que se nos han quedado muy integradas maneras de tratarnos cuando perdemos, cuando no ganamos, cuando no nos salen las cosas a la primera, ¿no? Entonces, ya cuando lo vi, entendí el por qué me lo había recomendado ese trozo y conseguí la manera como de subirlos y a restricción, ¿no? Y recomendando como que la gente viera la serie, pero sí que era como muy importante porque visibilizaba mucho lo que es una sesión, tanto de IFS, ¿no? que tú y yo ahí coincidimos, como del trabajo de reparar a esa niña interior, ¿no? Esas experiencias de infancia, que como vemos, no fue una experiencia traumática en sí, sino he visto a mi padre feliz por los logros de mi prima, pero indirectamente ya entendí, ¿no? Que una manera para mí era ser la mejor en todo para volver a ver esa sonrisa en mi padre, ¿no? Totalmente, o sea, Marta, te lo prometo, cuando yo vi esa escena, por más que hayamos hecho IFS, y como dices tú, o sea, no es necesariamente un momento traumático, pero como al final pienso que mucho del camino a darnos cuenta que es importante reparar, como dices tú, nuestra infancia o recriarnos o ir al trauma, que creo que muchas veces como adultos nos pensamos que no es tan importante, que podemos seguir, que se puede un poquito más, que hay que dar un paso más hasta que ya te desmayas tal, pero que no te das cuenta que justamente su padre, al no cuidarse, no es que fuera traumático, ¿no? Pero es un padre que está tan poco consciente de sí mismo que ni siquiera puede simular una alegría en los logros de su hija, aunque no sean los que a él más le ilusionan, ¿no? Porque entonces, si tú pudieras esa capacidad donde dices, vale, soy un padre hombre y tengo a un hijo que chance tiene intereses más artísticos o no le gusta el fútbol, entonces cuando me enseña su arte me ilusiono. Entonces has tenido esa conciencia de tú recriarte. Entonces como que está la falta del trauma en sí, sí. O sea, ¿no? Como que no te estoy pegando, no te estoy gritando, pero hay una inconsciencia prolongada que yo la sigo estirando en la adultez pensando que si sigo poniendo a la curita o aparentando que estoy bien, como que todo va a seguir funcionando y no nos damos cuenta que entonces ya explota la bombita con la crisis, con la adicción, con la separación, con el burnout, ¿no? Total. Es que al final hay experiencias como que es más fácil identificarlas, son como más visibles, lo que decías, ¿no? Como algo más físico, donde yo identifico y me doy cuenta de lo que he podido vivir.
pero estas cosas que tienen que ver con el vínculo, ¿no? Con las necesidades no satisfechas, con las sensaciones perdidas, ahí como que nos cuesta más ponerle nombre a las cosas o sentirlas legítimas, es decir, ¿cómo puede ser que yo me sienta tan abandonada cuando en realidad, en la verdad, no me abandonaron, pero emocionalmente sí sentí como que estaba sola, atravesando muchas cosas o teniendo que lidiar con situaciones que me superaban, ¿no? Entonces como que nos cuesta mucho esta cosa como más invisible de ver realmente que ha tenido un impacto y que ha dejado una huella, ¿no? Porque al final es lo que decimos, como que el trauma en sí es algo como que nos impacta, ¿no? Pues vivir un evento, pero lo que hace que sea traumático es la soledad con la que lo vivimos, ¿no? Entonces, claro, el no poder experimentar, ¿no? Que después de esforzarme y quizá no conseguir un buen resultado en una carrera, no había nadie para darme otras palabras de aliento, ¿no? Pues ahí vivo como una experiencia también de soledad y de no ser acompañada pues en lo desagradable, en la frustración, en el dolor, ¿no? Como que esta parte de las emociones ha costado más como de que las vivamos en compañía. Siempre han estado como un poco más renegadas. Sí, totalmente. Y creo que al menos para mí ha sido dificilísimo y eso que me he metido a terapia desde muy chiquita, como el poder darme cuenta que esas como abandonos son más del acompañamiento emocional. Sí, es muy invisible para nuestros ojos y además normalizamos con lo que crecimos, ¿no? O sea, normalizamos la calidad de amor que recibimos. Ah, bueno, pues en casa mi padre pegaba a mi madre. Bueno, pues voy a creer que es lo normal hasta que esté muy adulto y me empiece a dar cuenta que puedo aspirar a un amor más sano si es que me sano, ¿no? Y cosas así. Pero yo sí siento que es muy lento el irte haciendo consciente de esos cambios y de esos vacíos. Sí, sí. Incluso a veces como que a mí me ha pasado como en el diálogo interno, ¿no? El escucharme a mí misma, como frenarme de una manera que digo, uy, esto no acaba de estar alineado conmigo, con quién soy hoy en día, con mis aprendizajes, sino como estar sintiéndome de una manera como más vulnerable, sentir más miedo y decirme como, ay Marta, basta ya, ¿no? Y es como, uy, esto de dónde viene, ¿no? Como que no me reconozco hablándome así y recuerdo, y siempre pongo como los mismos ejemplos, pero son los que más clic me hicieron, ¿no? De el día que previo a la cita de un tatuaje, que era el primer tatuaje que me hacía, era como, ay, me da miedo, ¿no? Es como la primera vez que sentiré, será un dolor muy intenso, no será. Era natural que yo me sintiera así, pero en mi cabeza, si era algo que yo había elegido y había decidido hacerme un tatuaje, no entendía el por qué sentía como una ansiedad, ¿no? En el pecho, estar inquieta esa tarde, era como, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? No debe ser esto porque es algo que yo he elegido y que yo quiero, ¿no? Pero cuando hice como este clic y me dije, claro, lo primero fue decirme, ay, ¿qué te pasa? Pesada, ¿no? En plan, como, ¿qué pasa ahora como dentro de ti, ¿no? Y luego fue como, espera un momento, ¿no será que mañana vas a hacer un tatuaje que te da miedo, que es algo que haces por primera vez, que no sabes el dolor que vas a tener que enfrentar, ¿no? Y tal como el nombre, sentí como que desaparecía, ¿no? Como la inquietud, como cuestión de magia, de decir, wow, era eso. Y de primeras no era algo como que había pensado. Había pensado siempre en como tiene que haber algo más. Y muchas veces el simplemente nombrar cómo me estoy sintiendo, como ya es algo con lo que no partimos de base, el solo decirme, debe ser que estoy triste por esto, es como, pues ya me da como todo el sentido a la experiencia, porque es justamente lo que no tuve y lo que no viví. Total, a mí que Julia me salió hipersensible y también emociones poderosas, sabrosas, que llenan el espacio de alegría y de todo lo demás también. Claro que, o sea, pensé, cuando tienes hijos de tu mismo sexo, claro que te van a espejear más cosas, ¿no? Pero yo pensaba, bueno, será en la adolescencia. No, no, no. Desde que nació Marta, a los meses, energéticamente, a mí ya me producía más rechazo cosas. Y no rechazo, ¿no? Pero me confrontaba con cosas mías. Entonces yo notaba perfecto cómo yo me detonaba con ella mucho más fácil que con Luca. Pero ya ahora que ya tiene 3 años, que dice sus nos y dice sus nos con contundencia, de agárrate y acabamos agotados los dos, ha sido para mí, bueno, obviamente yo creo que por el camino recorrido en el que ya desde muy pronto de eso era como a mí que me viene a enseñar esta niña, ¿sabes? Entonces como que caí en la cuenta de
claro, yo estoy cero en contacto con mis emociones y esta niña es pura emoción, como seguramente éramos la mayoría de nosotras, ¿no? Y de hecho ella me ha llevado a conectar muchísimo con mi ciclo menstrual y mis periodos por cómo ella, cada luna es un movimiento emocional tan denso que de verdad lo hizo tan evidente que hoy o sea, el otro día me puse la alarma porque era o sea, yo tenía las alarmas ya cada mes para llenarme de paciencia cuando hay luna llena, te lo juro, tal cual así. Y de repente hubo un día que estaba como se solía poner y yo, ¿ahora qué le pasa si ves luna llena hasta la próxima semana? Y yo ya hasta pensaba, seguro que yo estoy condicionando esto por ponerme la alarma. Bueno, el punto es que ese día perdí la paciencia, le pegó un grito y cuando me levanto a la sesión de IFS a las 4 de la mañana, porque yo me conectaba con ustedes a las 4 de Miami y ustedes en España, veo la luna llena. Me había equivocado y la había puesto una semana después, pero en verdad era ese día. Entonces, una niña que siente tanto, que siente muchísimo la luna. El otro día el esposo de mi prima, que es súper sensible, decía, ¿cómo? Yo domino que luna llena, estoy más irascible, estoy más sensible, más introvertido. Hombre, ¿sabes? O sea, es mucho de nosotros estar en contacto con nuestra feminidad y nuestros ciclos. Qué Y entonces fuerte. con Julia, como que eso lo he empezado realmente a vivir, es mi maestra en yo conectarme con mis emociones y llevo mi primer semestre, o sea, desde noviembre de IFS, que obvio IFS me ayudó, pero este semestre sobre todo, que con Sergio puedo ser mucho más asertiva, que le digo, no amor, ya, o sea, ya me va a bajar, estoy como más, como bajita de energía, no quiero hacer eso, pero ya sin culpa, pido lo que necesito, me escucho, gracias a mi hija, o sea, Mm, literal. O sea, es que me claro. dan ganas de llorar. Te lo prometo que estoy mucho más en contacto con mis emociones gracias a mi hija, por permitirme darme cuenta que obviamente esa relación me viene a enseñar algo. Entonces, no sé lo que ha sido poder yo verbalizar con mi esposo lo que necesito y por primera vez yo respetar mis biorritmos y mis tiempos y cómo me siento y ya hasta mi empresa manejarla de, tengo esta semana después de que me baja, que tengo más energía, bueno, pues planeo, pongo mi lluvia de ideas, bailo, que estoy bajita, me acuesto, me pongo mi saquito de calor en el útero y solo duermo, o sea, alucinante. Qué fuerte, me emociona contigo, ¿no? El ver lo que ha significado para ti y sin duda yo creo como que en este aspecto, justamente a veces cuando yo me doy cuenta, ¿no? De que están las partes ahí surgiendo, como que también lo puedo compartir, ¿no? En Instagram, el hecho de, por ejemplo, un día, ¿no? De decir, me ha bajado la regla y tengo un entrenamiento previsto a un sitio al que voy, al que me ha apuntado, al que pago una mensualidad, pero me noto como que pensar en hacer un entrenamiento de fuerza durante una hora en grupo es como, uff, se me hace un mundo pensarlo. Claro, desde una parte perfeccionista hubiera dicho, o lo hago como lo he planeado, o no lo hago y estoy fallando, ¿no? Entonces dije, oye, quiero hacer algo pero que se ajuste a la energía que tengo disponible, al cansancio que tengo. ¿Qué me parece, no? Y me lo pregunto así, en plan, ¿qué te parece si en vez de ir aquí, en vez de quedarnos en casa, de decir, pues no voy y me quedo en casa y aprovecho pues para trabajar o para estar en el sofá, pues ¿qué me parece si me voy a dar una vuelta, ¿no? Por un parque, me llevo la música, me da el sol, y fue como, qué bien encontrar, ¿no? Como un ajuste para poder hacer algo que me conviene, pero escuchando a mi cuerpo, mis necesidades y esta parte, ¿no? Que normalmente como que nos pedimos siempre lo mismo y nos alerta la diferencia, ¿no? De decir, uy, qué raro que hoy tengo menos energía, qué raro que... Y a veces no nos lo planteamos con las veces que vamos al baño a hacer pipí. Oh, qué raro que he bebido más veces. Bueno, pues habré bebido más agua, pero en cambios como de conducta, ¿no? De las cosas que hacemos y las que sentimos que tenemos que hacer, es como, uy, qué raro, hoy son las 6 de la tarde y habitualmente estoy trabajando y todavía me queda, ya son las 6 y me cuesta estar, ¿no? Y el poder como darte cuenta y ajustarlo a tu momento, a tu ciclo y a tus necesidades diarias, yo creo que es un logro para muchas de nosotras, ¿no? No, bueno, total. O sea, yo de hecho hace poco pregunté en una encuesta como cuántas cuando están con la regla descansan, cuántas se dan cuenta que están como cansadas, porque es que hay veces que ni siquiera te estás dando cuenta, y cuántas trabajan con dolor.
O sea, se van al trabajo o hacen ejercicio o corren la maratón con el periodo, que al final, por lo que yo voy entendiendo, que sí estoy metiéndome a medio estudiarlo y leerlo más, no deberíamos ni tener dolor. O sea, el dolor es símbolo de no me estás escuchando, cuerpo. O sea, te estás tirando al piso del dolor porque llevas apretando la caña a todo lo que da, y yo te llevo gritando años que bajes el ritmo, o sea, de hecho hasta en eso, ¿no? O sea, como que yo estos 6 meses, o sea, bueno, de enero para acá, justo, o sea, como que yo ya llevaba yendo casi 3 meses a yoga, que lo había conseguido, que nunca había sido tan disciplinada. Regresé y ya iba a volver y dije, no, voy a volver desde la Lupe antigua de la demanda. Y hacer ejercicio no es lo que necesita mi cuerpo ahorita. Mi cuerpo no necesita hacer ejercicio. Mi cuerpo ahorita le voy a dar todo este semestre que mi sistema nervioso pueda regularse y saber que es válido no haciendo nada. Y no sabes cómo ha sido de sanador. Es que además como esta exigencia, ¿no? de tener que cumplir con todo al mismo nivel, ¿no? Cuando a veces es como, vale, pues asumo que para sacar este proyecto, pues a lo mejor no tengo tanto tiempo para ir al gimnasio, o si estoy leyendo más, pues tiene sentido como que no esté saliendo tanto pues a tomar café con amigas, lo que sea, ¿no? Pero a veces tenemos como esas, el otro día una paciente me decía, ¿no? Como esas barritas como del juego de los Sims. Las barritas como de energía, pues me decía, siento como que todo el rato las quiero tener verdes todas, ¿no? Y ahora entiendo un poco cómo funciona en el juego, como que si esta está bajita, pues hay cosas como que tengo que esperar a que duerma, a que repose, a que se relaje para luego salir y yo qué sé, y hacer la limpieza del salón, ¿no? Pues dice, esto que vi tan claro en el juego, me cuesta mucho como trasladarlo a mi vida diaria, ¿no? Como que me sigo pidiendo las mismas cosas y enfadando cuando no las puedo lograr, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que operamos casi siempre en naranja sin descansar. O sea, todo el tiempo naranja, y pretendo escribir el libro, el podcast, lanzar el no sé qué, pero dormir 7 horas, pero no descansar cuando tengo la regla, pero hacer ejercicio. No, obvio, de repente ese naranja va a ser literal, va a explotar, y el burnout, o sea. No, es que te escuchas y pienso literal, y además con la exigencia de pedirte y estar haciendo todo eso y de buen humor y con alegría, ¿no? Y respondiendo bien y sin irritabilidad, que es como, ¿y qué más, no? Sí. Oye, Marta, y a ver, en todo lo que te dedicas, esta niña, por ejemplo, que lo decías al principio como de la escena, ¿no? Pero por irnos a como cosas que puedan ser muy visibles. Decías que, pues, justo antes de ir, estabais cuidando la relación de pareja, se desmayó. ¿Cómo se ve? O sea, ¿por qué nuestras relaciones, que es con nuestro cuerpo, que nuestras relaciones es con todo, ¿no? Con el dinero, con nuestra pareja? Pero bueno, creo que en este caso, para llevarlo más a las relaciones personales, sobre todo las íntimas, o sea, ¿por qué son ese espacio que nos refleja ese descuido de no maternarnos, de no restaurarnos? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Claro, yo diría como que primero en la relación con nosotras mismas siempre hablo como de esta falta de información, como de estos puntos ciegos, ¿no? Intuyo por dónde va, pero no sé bien qué es lo que me pasa, no sé por qué me siento de esa forma, no sé por qué reacciono como lo hago, no va con mis valores o no va con mis aprendizajes y aún así no lo puedo evitar, ¿no? Como un poco sensación de que algo de información se nos escapa y que no tenemos como toda la historia en nuestra cabeza, ¿no? Y cuando nos relacionamos, un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, claro, si yo no tengo como toda esa conexión conmigo, toda esa información, tampoco es algo como que me pueda dar cuenta y anticipar y decir, no, mira, como yo estoy muy cansada, es probable que hoy te grites y me pides no sé qué, ¿no? Entonces ya eso hace como que vaya contigo como a conectar desde un lugar que no estoy como para conectar, que estoy como más en alerta, que estoy más a la defensiva, que estoy más irritable, que estoy más evitativa porque estoy saturada, ¿no? Entonces, al final, como estos escalones, ¿no? Como de mi sistema nervioso, de no estoy en un escalón para conectar contigo, sino que estoy como en alerta, o al contrario, estoy como con una apatía, como que da igual, lo que necesito es como dormir y descansar y aislarme, ¿no? Y entonces eso también favorece que estemos como alejadas y que estemos como sin esa conexión para vernos, para saber qué nos ocurre, para ser como ese sostén, para aliviarnos, ¿no? Para poder
tener como esa experiencia de relacionarnos como algo positivo. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, esta parte que dices que se vuelve como confusa, como quiero lograrlo, pero en verdad intuyo, pero no lo sé. ¿Cómo lo puedes explicar a alguien que nunca ha escuchado de la importancia como de maternarnos y entender que tenemos una niña interior, como los pasos básicos? Como los pasos básicos a entender por qué mis relaciones me hablan de algo interior. O sea, no sé, como tú lo expliques. Claro, sí que es verdad como que esta parte, yo creo que a veces es como fácil entender el por dónde empezar, como a reparentar cuando no me sale bien, ¿no? Y de alguna manera como diría 3 cosas, como si fueran como esas 3 señales, ¿no? El ver cómo me pongo límites a mí misma, ¿no? Por ejemplo, si depende de mi trabajo, ¿no? Y estoy como cansada y digo, vale, me voy a ir del despacho a las 8 porque he empezado como muy pronto y es suficiente y tal. Y cuando veo que son las 8 y digo, bueno, espérate un poquito más porque así termino, ¿no? Es como de fácil es para mí cuidarme y ponerme esos límites y cumplir con mi palabra y mi promesa. Luego también tiene que ver con la compasión, ¿no? Es como, sobre todo como en los malos momentos, ¿no? Porque al final hablarme bien cuando las cosas me salen bien es fácil, pero cuando estoy perdida, cuando me siento vulnerable, cuando siento que no he hecho algo que quería que me saliera a la primera, cuando las cosas se están torciendo, cuando me he equivocado, es cómo de compasiva puedo ser conmigo o cómo de crítica soy, ¿no? Es como, esas serían como para mí como 2 pistas. Y luego también el tiempo como de juego, ¿no? Al final, niña interior es una metáfora para referirnos a nuestra infancia, a nuestras experiencias agradables y desagradables, y también como nuestras heridas, pero también esa conexión con el juego, con el placer, con el disfrute, con la espontaneidad, ¿no? Entonces, ver cómo de más conectadas estamos también con este aspecto, ¿no? Con decir, oye, cuando tengo un rato libre, aunque ahora no pueda como emplearlo mucho por lo que sea, cuáles son las cosas que a mí me gustan hacer, cuánto tiempo hace que no bailo si es algo que me gusta, cuánto tiempo hace que no quedo con mis amigas si es algo que me nutre, cuánto tiempo hace que, ¿no? Como que no juego, que no hago algo por disfrute y no solo por producir, ¿no? Entonces, para mí, esos son como puntos y pistas de poder como empezar a tirar del hilo. Vale. ¿Cuál puede ser como una primera acción que quienes nos están escuchando pueden empezar a hacer como para hacer más consciente a su niña? Claro, al final también como vimos con las partes, ¿no? Es como primero necesitamos saber de qué manera lo estamos haciendo ahora, ¿no? Porque si ahora podemos decir un tip, ¿no? De, vale, pues mira, cuando sientas esto te tienes que decir lo otro. No vendrá como desde un lugar profundo ni que nos lo vayamos a creer, sino que va a ser como una reflexión de un loro, ¿no? De, pues estoy suficiente, pues me veo como estos post-its en el espejito y lo digo, pero no siento que sea real, ¿no? Entonces yo creo que primero, ¿no? Aunque sea algo doloroso, primero necesitamos como algo físico, ¿no? Es como antes de saber dónde me pongo la tirita, necesito saber dónde tengo el dolor, necesito saber dónde tengo la herida para luego poder curarla, ¿no? Y yo creo que muchas veces es empezar por ahí, por ver qué es lo que nos duele, qué es lo que nos genera malestar, cuál es el punto como más sensible, aunque no sepamos bien qué hay detrás, ¿no? Porque hay muchas veces que hay gente que dice, es que yo creo que me vendría bien terapia, pero me echa para atrás el que no sabe explicarle qué es lo que me ocurre en concreto, ¿no? Y claro, ahí reside como un poco también como mi trabajo, ¿no? De alguien que no sepa bien qué es lo que le pasa, ayudarle como a hacer esa historia, ¿no? Y a recomponer un poco los nudos. Pero te diría como empezar como por el dolor, ¿no? Y el malestar, que nos habla mucho como de las cosas que nos pasan en los vínculos. O sea, al final la gente viene a terapia, pues a lo mejor buscando como pues una mejor versión, crecer personalmente, pero realmente vienen cuando pasa algo en sus vínculos, ¿no? O algo me pasa en mis relaciones que antes no me pasaba, que me está pasando por primera vez, o que me lleva pasando toda la vida y ya se me está haciendo como muy agotador. Pero claro, al final tiene que ver con mirar el dolor, ¿no? Y si esto lo veo en algún punto de mi historia previo, ¿no? Porque no es algo que venga de la nada, ¿no? Es como, esto, no sé, soy una persona muy perfeccionista, pero me ha venido ahora. Probablemente ya tendremos una relación con el perfeccionismo antes, ¿no? O ya tenemos como unos aprendizajes en casa a nivel de familia previos que nos hace como que ahora ya sea más insostenible.
¿Cómo son esos dolores? O sea, ¿cuáles son como los principales para ti? Claro, hay personas como que pueden venir con cualquiera, ¿no? Es como de mis relaciones en el trabajo, de mis relaciones personales, de la relación conmigo misma, ¿no? Como tengo como una imagen en el libro, ¿no? Como que habla de trauma y que da como diferentes señales de aquellas cosas como que no hemos podido elaborar, ¿no? Estas sensaciones de vacío, de soledad, de abandono, de no sentirme que merezco, pero también como más síntomas como más visibles, ¿no? Pues la irritabilidad, el insomnio, la ansiedad, ¿no? Como señales que quizá no se conectan del todo con nuestro presente, ¿no? O que si se conectan con nuestro presente no acabamos de darle sentido ni de explicarlas, ¿no? Como un poco este cansancio que no se resuelve durmiendo. Es decir, hay algo que pasa que queda fuera de mi alcance, de resolución, de mis herramientas. Sí, total. Y para ti, Marta, ¿cuál ha sido como la razón principal por dedicarte a lo que te dedicas? ¿Cuál ha sido como así tu 20 más significativo de los últimos años en tu carrera y de dedicarte a esto? Yo creo que fue justamente como en mi propio proceso personal, ¿no? El que me hablaran de niña interior. O sea, vi con un centro, ¿no? Que estaba especializado en el análisis transaccional, que hablan mucho de que dentro de nosotros tenemos como 3 estados: padre, adulto, niño. ¿No? Entonces, el estado padre sería como las normas, esta única forma de hacer las cosas. El estado adulto es pues un estado safe, ¿no? Como regulado en conexión, que toma decisión con información y con emoción. Y dentro del niño hay también como 3 subniños, ¿no? Un niño sumiso, un niño rebelde y un niño libre, ¿no? Entonces, es un poco como de las partes, ¿no? Pues este niño sumiso podríamos le llamar como una parte complaciente, una parte como más niña buena. Claro, pues me empezaron como a hablar de estos estados, ¿no? Y me di cuenta que estaba como muy condicionada por ese estado padre, porque sentía como que solo había una única manera de hacer las cosas, de dime lo que tengo que hacer para hacerlo bien, ¿no? Y una niña como muy sometida, ¿no? Pero con ganas de ser libre. Entonces yo creo como que ahí fue un poco el clic y a partir como de este proceso personal ya me fui como formando pues a nivel profesional en poder aportarlo, pero sentía que también en la universidad, ¿no? Como que eso no se nos había explicado, no se nos había como hecho hincapié tampoco en nuestro proceso personal, entonces a la que encontré un poco y como esa luz, ¿no? Cuando me hablaron de esto, fue como la primera vez donde sentí decir, uy, esto me llega, ¿sabes? Esto que estoy escuchando, esto que estoy conectando, me hace mucho sentido que a mí sea como algo que me ocurre, ¿no? A la vez que, claro, también como mucho miedo porque no quería ni cambiar nada, ¿no? Yo quería como que todo siguiera de la misma forma, no quería como descubrir nada que supusiera como romper como mis esquemas, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que fue bastante desafío, pero que le dio mucho sentido, ¿no? A mi malestar. Sí, y ya habías acabado la carrera. Sí, había acabado la carrera, pues no sé, yo creo que fue, claro, yo empecé a trabajar cuando acabé la carrera, estaba haciendo prácticas y luego en el centro donde estaba haciendo prácticas me cogieron y estaba trabajando con niños. Claro, los niños te saltan mucho como lo que tú no has de alguna manera como procesado, ¿no? Entonces era como, me cuesta mucho estar al lado de esta, o porque llega la hora que tengo que ver a este, ¿no? Y en el centro donde estaba es como, Marta, ¿te has planteado hacer terapia, no? ¿Te vendría bien igual, no? Porque yo les decía, oye, como, plan, todos os caen bien, los que llegan, es que a mí me cuesta mucho estar como al lado, ¿no? Se me hace como un niño como muy difícil, cuando grita, cuando tal. Yo acostumbrada a ser una niña buena, que respeta las normas, ¿no? Ver como uno que estaba tirando los juguetes era como, ¡oh! Sacarme de aquí, ¿no? Entonces en ese aspecto fue como, oye, ¿te has planteado? Y les dije, y es que terapia es algo como que no, que nunca nos habían como hablado en la carrera y en mi círculo no había como nadie haciendo terapia en ese momento ni nada. Pero bueno, lo llevé un poco al terreno de decir, bueno, voy a empezar terapia porque como soy psicóloga, supongo que es importante hacerlo, ¿no? Pero claro, al final de psicóloga no hablé nada, hablé como todo de mi vida y de mi infancia, ¿no? Pero sí, yo creo que estaba
Pues sí, en el primer año después de terminar la carrera. Hace poquitito, no me acuerdo ni de quién se lo leí, pero que justamente como que aplicó para ser psicóloga. Ah, sí, ay, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es una señora que me encanta todo lo que hace, que se dedica mucho a traumas, pero desde el aspecto somático, y que justo como que leyó un poco de, o sea, ya se iba a meter a la carrera de psicología, creo que empezó la carrera y se salió porque dijo esto no es para mí, porque sintió que carecía de alma, ¿sabes? O sea, como que de verdad de poner en práctica con uno mismo. Y 100%, aunque yo no soy psicóloga, pero puedo, o sea, como que pude entender muy rápido como cuál fue su análisis, porque de hecho yo muchas veces dudé de ser psicóloga. Yo hubo una parte que en lo que más bien yo pensé fue como a mí, en cómo soy yo, que en ese entonces lo que era muy juzgona, es como nada más le voy a dar una connotación de mayor etiqueta a las cosas, en vez de como irme a una percepción integral, de dejar de juzgar y meter en cajones y, ¿no? Y entonces como que, no sé, me hizo mucho sentido porque sí creo que luego vemos muchas veces que justo a lo que nos dedicamos es desde nuestras heridas y lo que estamos procesando, y que yo creo que es lo más bonito y mágico de reconocernos como profesionales, de decir yo estoy aquí porque es mi propio camino. Pero también pienso que muchas veces desde la ignorancia, ¿no? Hay muchos doctores que son los que tienen la peor salud y te están dando consulta casi con el cigarro en la mano, y nutriólogos que te están dando la consulta con la Coca-Cola y la dona llena de azúcar, ¿sabes? Como que muchas veces si no hacemos lo que tú hiciste, como que de repente tener la valentía de decir, ok, esto me está llamando a algo más profundo, que es desde mi propio camino, y adentrarnos ya ahí a nuestras como heridas, sí, nuestros procesos internos, pues pierde, o sea, hasta que no hacemos eso, siento que pierde valor, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo con alguna psicóloga o alguien que quiero entrevistar que es psicólogo desde yo estoy resuelto, para mí pierde todo el valor, ¿sabes? Como que es como, no, si tú das terapia y tú no has tomado terapia, o tú eres este escritor que habla de esto, pero tú no has tenido tu proceso. O sea, hay gente que pienso que todavía lo vive desde allí, y siento que es ese pasito que en algún punto todos nos llega, ¿no? No, no, tú estás aquí porque tú tienes que trabajar todavía esto mucho en ti y tú estás muy dolida. O sea, yo de hecho sé que mucho de mi proceso de haber emprendido todo este tema de recrianza, de sanarme, me ha tardado tanto, obviamente por una parte que tuve hijos, pero otra porque tenía unas heridas tan profundas, y que cada uno nos hacemos nuestras heridas desde cómo somos nosotros. Ni siquiera es la culpa de nuestros papás, ni porque hay hermanos que tienen a los mismos papás y no se hacen la misma historia tan complicada. Y yo, en mi forma de ser, muchas cosas me dolieron tanto que por eso llevo 10 años sanándome a mí, y seguiré, ¿no? O sea, yo creo que hasta que no dejamos de tener piel, todos estamos aquí sanando algo, y quien se crea lo contrario, pues es todavía falta, o sea, ignorancia, pero pienso que ahí empieza a emerger la verdadera sabiduría. Sí, al final con lo que decías es que es como un debate, ¿no? Como también como dentro de la psicología, porque al final habrá como otros enfoques que no lo consideren tanto el hacer un proceso personal, pero para mí, para trabajar desde el vínculo, ¿no? Y la transferencia era como muy importante el saber qué teclas me estás tocando cuando hablas de esto, ¿no? En este aspecto. O sea, yo, por ejemplo, si hay algo que en ese momento estoy atravesando y que te tengo que acompañar a ti, o sea, igual que no hace falta que yo haya atravesado algo para acompañarte y entenderte, también hay cosas que si las estoy atravesando justamente me pueda como proteger y protegerte a ti, de tener un buen acompañamiento, de decir, mira, López, si tú quieres como que yo te acompañe con un duelo, yo ahora no soy la mejor persona porque estoy atravesando uno, ¿no? Entonces se me puede mezclar mi vida con la tuya y no puedo como ayudarte, ¿no? Porque no estoy como... Y soy humana. Sino que estoy como separando mis partes, ¿no? De, bueno, espérate, esto que te está diciendo. Entonces, si ya el trabajo está centrado en mí, en separar lo que yo estoy sintiendo, ya no estoy como enfocada en ti, ¿no? Entonces, eso también, y lo que decías como del sanar, que es verdad que es como infinito, ¿no? Pero yo creo que también hay como muchas personas como que también me gusta como el quedarnos con lo suficiente para darle sentido, porque al final siempre podemos explorar más heridas,
saber mucho más, ¿no? Como que yo lo vivo como en sesiones, que a veces también hay personas como que vienen a hacer terapia desde partes exigentes, como para hacerlo mejor, para anticiparme más, para que las cosas nunca más me ocurran, ¿no? Entonces es como, Sí. bueno, es como tener nociones de lo que nos ha ocurrido para saber cuáles son como nuestras respuestas y no responder desde ellas, ¿no? Sino como conocerlas, porque si no muchas veces, ya te digo, que podría ser como infinito, pero igual hay momentos donde podemos no estar revisándonos y que todo esté bien en nuestra vida, ¿no? Pero sí, es todo un camino. No, totalmente, y te entiendo esa parte, y creo que justo que podemos caer muy allí, pero pienso que justo si uno tiene la conciencia de, o sea, de haber realizado a su niña, de haberle dado cosas, de escucharla, de saber dónde respondes, pues puedes tener ese discernimiento de decir, este tema yo no lo puedo abordar porque yo estoy pasando por algo así, o en esto yo no soy la persona que más te puedo acompañar, o bla, bla, ¿no? Oye, Marta, para ti, ya que siempre hablamos de la locura aquí, que mucho la locura es la voz de tu alma, de tu llamado, ¿cuál ha sido la locura que más te ha curado en tu camino? Qué difícil, ¿eh? Mira, justamente el otro día compartía por un reel de Instagram que estaba viendo como una película que en España tiene el título de Dos por el precio de una, que son como de dos gemelas, ¿no? Como que hacen algunas trazadas que se intercambian la una con la otra. Entonces, ellas estaban contando como sus travesuras, ¿no? Y yo pensaba, jolín, yo soy una persona como que no tengo muchas anécdotas, ¿no? De locuras que he hecho como de pequeña, porque he sido como muy niña buena, ¿no? Y la gente me decía, bueno, es verdad, yo es como que no tengo como muchas cosas que explicar, y lo que decíamos, no es un drama que no tengas como una travesura, pero te conecta con, jolín, qué poca exploración, no he podido como vivenciar, ¿no? Entonces me preguntas por locura y conecto con eso, con decir, ¿qué te cuento que sea muy loco? Es como, pues tiré los apuntes cuando terminan los exámenes. Locura para tu normalidad, como decías antes, ¿sabes? Como yo solamente haber decidido chance hacer terapia, o sea, haberte adentrado en terapia, o sea, lo que para ti en su momento, o haberte hecho el tatuaje, ¿sabes? Al final, como que a los que nos escuchan, como que ya la idea es ir haciendo como, no importa tanto la locura, sino que es el camino del deber ser, de lo que nos enseñaron al ser, ¿no? Y entonces como estos espacios en el que nuestro niño libre, que tú le llamaste así, que es nuestro niño espontáneo y que al final si lo integramos con nuestro niño dolido, es el que nos permite ser adultos realmente maduros en hoy, y poder ser espontáneos. Entonces, ¿qué es esa locura que no es locura, que además bien ha sido lo más cuerdo que has hecho porque era lo que te debías? ¿Me explico? Vale, comprendo. Pues yo creo que justamente con lo que decías como del tatuaje me ha hecho pensar en la posibilidad de cambiar de opinión, ¿no? De venir como de un lugar de las cosas tienen que salir de esta manera, solo hay una forma de hacerlo correcto, dime cuál es la forma para hacerlo bien, ¿no? Como que bien solo había como una manera, el poder encontrarme sin saber, cambiando de opinión, descubriendo, ¿no? Es como reconstruyendo un poco quién era y desempolvando de alguna manera como esa esencia. Para mí yo creo que fue como el no seguir como el camino que tenía en la cabeza, ¿no? De, yo nunca me haré como ningún tatuaje, ¿no? Hasta que me lo hice. Sí. Yo creo que ese fue como bastante. Esa es locurísima. O sea, tú sabes cuántas que crecimos, no sé si yo me etiquetaría en la niña buena, por una parte sí, por otra nada, porque creo que siempre yo más bien como que he necesitado romper reglas, pero siempre las he roto desde un lugar muy, pues de venir de un contexto muy religioso, muy del perfeccionismo, entonces sí hay una parte muy de niña buena. Pero tú imagínate cuántas niñas buenas no se mueren a los 80 sin, o sea, queriendo haber tenido un tatuaje o queriendo haberse dado una línea de coca, o da igual, pero son esas locuras que puede ser que una vez sean sanadoras, ¿no? Sí, mira, lo había desestimado pensando como en mí y otras locuras, pero igual para alguien pues debe ser esta una de ellas, ¿no? Pero sí, claro, al final todo lo que te ha llevado como a un lugar de reencontrarte contigo, como siendo desleal, ¿no? A lo que creías que debías ser, yo creo que ya es como una locura muy cuerda, ¿no? Como decías.
Sí, total. Y luego, ¿cuál ha sido? O sea, por ejemplo, yo siempre crecí siendo la hermana mayor de 6, entonces como que me compré mucho el personaje de ser la fuerte, independiente, era controladora, lo sigo siendo, ¿no? Pero como que era mi modus operandi. Entonces como que yo creo que mi eterno miedo maestro es como la vulnerabilidad, ¿no? O sea, el haber descubierto que en mi fragilidad está mi verdadera fuerza. Entonces he podido conectar con algo de mi esencia que es muy vulnerable, que es muy tierno, que más bien es cero conflictivo, cosa que yo había aprendido a hacer, ¿no? Siempre a estar a la defensiva. Puede ser tanto de tu personalidad, del personaje, puede ser de tus reacciones, pero ¿cuál ha sido para ti como el gran miedo maestro de tus últimos años o de tu vida? Sí, pues justo estaba pensando, ¿no? A ver qué te cuento, pero sí que es cierto que yo soy hija única, ¿no? Siempre digo que he sido como la mayor, la mediana y la pequeña, ¿no? Y no sé si es algo que coincide, ¿no? Como en las hijas mayores, pero yo he sentido como mucho como esta sensación como de no preocupar, ¿no? Como de pasar las cosas como fuerte, ¿no? O sea, como resuena un poco con lo que decías. Y de hecho me doy cuenta porque como con mis amigas me pasa como que no me gusta, o sea, aunque me guste como ser vulnerable y valoro mucho las relaciones donde poderte explicar cómo me estoy sintiendo, lo que estoy atravesando, cuando realmente estoy atravesando algo que me mueve y que me duele, me cuesta mucho compartirlo. O sea, no me gusta decirte, Lupe, estoy mal, vamos a dar... En plan, vamos a dar una vuelta. Prefiero decirte, Lupe, he estado en la mierda, pero ahora ya estoy bien, ya nos podemos ir a pasear. Por 2, por 3, por 3.000, por 400.000, o sea. Ay, choque de traumas y de respuestas. Pero sí, yo creo como que a veces me voy como tirando, ¿no? Hacia el self desde ahí, ¿no? De decir, vale, ¿sabes? Como que te encierras, como que no quieres compartir, que no quieres que nadie sepa, que no quieres que nadie tal. Pero digo, tampoco te hace bien del todo, ¿no? Es como aislarte, tal. Sí que me quedo con un poco la mejor parte de eso, que es como que no le quiero contar a todo el mundo lo que atravieso, porque es algo como que lo vulnerable lo quiero guardar como un tesoro, entonces elijo muy bien a quién le comparto, pero es como tampoco me lo puedo quedar para mí sola, ¿no? Pero sí, sería como ¿no? El poder, de alguna manera, ese miedo a que sepan que lo estoy pasando mal, ¿no? A que sepan que en realidad sufro, ¿no? Como que soy humana en el fondo, Sí. y me lo guardo mucho. No, 100%. Yo alguna vez lo platicaba justo con una amiga como de, a ver, tú, desde que fue en el 2018, ¿no? En el 2018 tuve un evento que así me lo puso en la cara. Justo lo platico en el episodio con un invitado anterior en el podcast, entonces no me lo voy a volver a chutar aquí, pero fue muy evidente un momento de estrés donde una amiga llegó a decirme como, si todo está súper bien, como a darme porras como de niña chiquita. Yo lo sentí así, ¿no? Porque yo puedo con todo. Bueno, o sea, me desmoronó el ego a todo lo que da. Casi me muero como de que me puso en evidencia. Y a partir de ese año yo empecé a ver mucho más claro, pues, este personaje independiente de poder, de control, sí, de puedo con todo. Pero entonces, años después, 2018, ya no me acuerdo si hasta el 2021, por ahí, de yo ya estar más en contacto con mi fragilidad, vulnerabilidad, tal, alguna vez hablando con una amiga le digo, tú, pero es que hay otra parte donde sigo sintiendo esta como lejanía en la amistad. O sea, no con ella, ¿no? Pero con mis amistades que yo provoco como una parte donde no llego a la intimidad que quiero tener. Y me dijo, Lupe, porque tú puedes hablar de tu vulnerabilidad, pero cuando está resuelta, pero jamás cuando la estás atravesando. Y yo, Total, sí, brutal. total me identifico. Y Lupe, me da mucho miedo grabar el podcast contigo porque siento como que fluye y le doy al pico y luego pienso, ay, es que esto lo va a ver gente que se van a enterar de mi miedo. No, pero es verdad como que es algo que da para otro episodio en concreto de podcast, ¿no? Porque yo creo que es algo que nos atraviesa mucho, ¿no? El hablar de algo cuando está resuelto, es que tal cual lo has dicho, Buah, como lo sentía, ¿no? Decir, no buah. quiero como que nadie se intrometa, ¿no? O invada algo que todavía está sensible, que todavía está frágil. Una vez ya está bien,
lo que quieras, ¿no? Hablamos de ello, Sí, pero, o sea, como que como es algo que yo ya lo estoy teniendo muy presente, entonces muy al loro de conversaciones tal, me acuerdo que justo con Pilar, nuestra profesora de IFS, que es una maga, ya sabemos que nos encanta, algo dijo justo como un tema de merecimiento y 100%, o sea, como que ahí es donde yo me empecé a dar cuenta, es como qué tanto mi merecimiento no permito incomodar a otros por yo, porque me acojan, porque me contengan, por no ser un peso, o sea, lo ligado que está. Digo, y la deuda que genera, ¿no? Como que si alguien tiene un gesto hacia ti, es como, ¿cómo te lo voy a devolver? ¿No? Es como, Por lo que eso, pero tengo es que que hacer. no, pero eso ya es un segundo estado, ¿no? De nuestro no merecimiento, porque cuánta Sí, gente, o sí. sea, mi marido en eso, que cero tiene un trauma, es como recibo, o sea, como si hoy me duele la cabeza y quiero que me hagas masaje y mañana me hagas el desayuno y me masajes los pies. A ver, nunca ha pasado tal cual algo así, pero se lo puedo dar y jamás va a sentir que me tiene que devolver nada. Qué gustito cada vez más permitirnos, ¿no? Que la gente te cuide y solo te cuide y punto. O sea, y yo siento que ahí es donde yo cada vez estoy dejándome acompañar más en la vulnerabilidad, estoy haciéndolo ahora. También yo creo que para mí ha sido un proceso entender que antes mi intimidad era con mis amigas, ahora es con mi marido, entonces también añoro, hay una añoranza, yo creo que todas las que nos hemos hecho adultas, a vidas de familia y de pareja, que pasas de que tu familia son tus amigas, primero son tus papás hermanos, ¿no? Luego son tus amigos y luego ya es tu pareja o tu familia la que creas tú. Y como que dar ese paso es un duelo que muchas veces nadie nos explica que vives, en donde echas de menos demasiado el ver a tus amigas diario, el poderte contar todo, donde va a volver a pasar cuando los hijos de los que tenemos hijos se vayan y podamos volvernos a juntar seguido y que otra vez esa intimidad se pueda dar en el día a día. Si no, obviamente mi intimidad ahorita es más con la mamá de la mejor amiga de Luca, que es la que veo diario en el cole. Porque Claro. la otra, que es mi mejor amiga del alma, pero que vive en México y no tiene hijos, ahorita nuestras vidas no están empatadas. Entonces también yo estoy añorando ser vulnerable con ella cuando no es mi realidad de hoy, ¿no? Estoy añorando Ya. algo que no es mi presente. 100%, 100%. Si tuviéramos que titular como este episodio, no sé qué nombre le vas a poner porque hemos hablado de tantas cosas, o sea, tan interesantes pero tan distintas, que es que, pues te digo, de miedo me da un podcast contigo porque estamos aquí, que podemos como fluir y contar y revelar y confesar todo lo que está dentro. Total, para cerrar me encantaría que, bueno, tengo dos últimas, pero que tú nos contaras como cómo se ve ese proceso como de maternarnos a nosotros, en cómo tú o sea, qué es una parte de ti que has tenido que aprender a abrazar, a maternar, para poder ser más la Marta adulta, madura, espontánea, que para mí la espontaneidad tiene muchísimo que ver con irnos sanando. Pero ¿qué parte de ti sientes que ha sido de las más significativas que has tenido que reconocerla, abrazarla, mimarla? Claro, yo cuando escribí Abrazania que fuiste hice mucho ese paso a paso, ¿no? De lo que significa en terapia, lo que es como reparar a esa niña interior, ¿no? Como que al inicio parece como algo sencillo cuando hablamos de niña interior, pero pues es un proceso como largo, incómodo, ¿no? Pues como que hay como mucho trasfondo, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso pues serían como partes muy concretas, ¿no? Como una parte pues más crítica, ¿no? Que todo lo veía como es ahí, una parte más perfeccionista, una parte más complaciente. Yo creo que el aprender, ¿no? Como todo, o sea, como aprender a relacionarme como sin que sean esas partes las que toman las decisiones todo el rato, fue como bastante clave, ¿no? En el proceso. Entonces, claro, primero tuve que identificar que así como estaba actuando no era desde mi Marta esencia adulta, era pues desde partes que habían aprendido a relacionarse así en las relaciones, ¿no? En los vínculos. Entonces, darme cuenta de qué hacía yo para mantener pues mi bienestar, ¿no? Mis relaciones, como de qué manera me presentaba o de qué cosas estaba como predominando en mi día a día, fue como bastante clave. Yo diría como que
esas tres estaban como bastante presentes y mil más, porque cuando nos podemos hacer como un mapa de partes te salen más de 10, ¿no? Pero yo creo como que las que tienen como la esencia, ¿no? Que han llevado como más tiempo son estas. Y si pudieras como dar un mensaje, o sea, el mensaje que tú darías como de tu vida a la vida, o sea, a quienes van a vivirla, como qué sería para ti lo más importante que una persona se quede de lo que ha sido para ti experimentarte o sanarte, que te gustaría que pudiera ser un mensaje que dejas como concreto. Yo creo que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Con que esa conexión ha llegado cuando yo me he podido sentir como de vuelta a mí, ¿no? Como que yo me conocía, ¿no? Entonces, el conocerte o el ser auténtica que no está exento de que a alguien quizá pues no le guste como eres o no resuene contigo o no te acepte. Y eso es algo que para las partes complacientes es muy duro de saber. Es como, ¿qué habré hecho para no gustarle a alguien? ¿Qué habré hecho para que este alguien no quiera estar en mi vida? Pero al final tiene que ver con caminos, con formas de ser, con formas de buscar la tranquilidad, la felicidad, ¿no? Entonces, como que ser auténtica para mí sería el mensaje, ¿no? Y que eso pues puede traer a ratos algo de soledad, a ratos algo de incomodidad, pero que para mí lo merece, ¿no? Por poder ser tú. Marta, gracias. ¿Dónde, o sea, nos puedes dar como tu página, repetir tus libros para que los quieran comprar y leer, y así que te puedan encontrar? Claro, sí, pues la red social donde estoy más activa es en Instagram, que es Marta Segreyes Psicóloga, y la web es así lo mismo, martasegreyespsicóloga.com. Y los libros se llaman Abraza a la niña que fuiste y Querida mamá me dueles, de momento. Igual en un tiempo te puedo decir otro título, pero de momento nos quedamos con estos. No, bueno, de momento yo lo quedaría y con esos títulos, o sea, de verdad, me acuerdo cuando los leí, yo dije, yo no sé ni quién es esta mujer, pero solo de ver el título de este libro, yo la sigo porque ella es una genia, así que qué ilusión que la vida luego nos juntó. Gracias, Bella, de tu tiempo, Un placer. de tu amor, de tu generosidad de compartirnos tu corazón y tu humanidad. Y gracias a todos de escucharnos y piensen en ese miedo que toca ser ese maestro, esa acción para acercarnos a la vida y a quienes somos en realidad, para darnos esa vida auténtica que dice Marta. Gracias, gracias. Gracias, un placer. Bueno, pues les queremos contar, Marta y yo, que después de este episodio nos hemos puesto a pensar y tenemos ganas de empezar un podcast que saldrá o cada 2 semanas o cada mes, en el que vamos a ir por partes. Entonces, ya sea que vamos a abordar temas, relaciones, que muchas veces necesitan esa mirada amorosa desde el ángulo de IFS, o en algunos episodios poder responder a situaciones personales, preguntas de ustedes. Entonces nos va a encantar conocer qué les pareció como esta dupla que hicimos, si es algo que les gustaría. Ya les dejé los 2 nombres de los libros de Marta, Abraza a la niña que fuiste y Querida mamá me dueles, por si le quieren echar un ojo. Y ya saben que siempre pueden descargar gratis mi meditación Conecta con tu voz loca, libre, original, curiosa y amorosa, que es esa voz de nuestro ser verdadero que tiene las respuestas y la compasión. Lo pueden descargar en www.lulalointegral.com. Así que bueno, muy agradecidas las dos y nos va a encantar que nos compartan un poquito su sentir y por qué temas les gustaría que empecemos. Un abrazo gigante a todas y a todos.